Listo, bueno. Entonces, recapitulo un poco esta parte. En la clase pasada nosotros mirábamos, por ejemplo, una curva de una pieza que se está calentando, una pieza, por ejemplo, que se mete en un horno. Mirábamos que la temperatura, por ejemplo, a medida que esa pieza entraba al horno, pues iba aumentando hasta que llegaba un tiempo donde se estabilizaba. Entonces nosotros decíamos lo siguiente, mire, el lugar donde ocurre esto, en este tiempo donde ocurre esto, se llama estado transitorio. Estado transitorio, ¿cierto? Y cuando las temperaturas se estabilizan, no hay cambios en el tiempo. No hay cambios en el tiempo. O sea, de aquí en adelante es lo que se llama un estado estacionario, ¿cierto? De hecho, nosotros en la clase pasada lo que miramos es cómo analizar problemas térmicos de conducción y convección en estado estacionario. En esta clase vamos a mirar cómo se hace el análisis en estado transitorio. ¿Listo? Bueno, ¿qué es cuando las temperaturas están cambiando en el tiempo? ¿Listo? Bueno, entonces, les voy a contextualizar un poco de la teoría. Normalmente, pues, esa teoría se la aborda con más detalle en un curso de transferencia de calor, pero pues ustedes esos cursos no los ven, pero tienen algunas ideas porque creo que Dago en termodinámica les daba esta parte, ¿no? Bueno, entonces, pues uno para poder hacer un análisis de transferencia de calor, lo que hacen eh, los físicos es hacer tomar una porción muy pequeña del material, hacer un análisis aquí, cómo se está, aquí hay una entrada de calor, por ejemplo, en este eje, está saliendo, saliendo, etcétera, y aquí se está generando un calor internamente en ese cuadrito, en ese pedacito de material, ¿cierto? Y a partir de ese análisis, cuando hace que uno hace un balance neto de energía, pues lo que se llega a obtener es esta ecuación diferencial, que es una ecuación parcial, ¿cierto? Donde aquí uno encuentra los gradientes de temperatura en cada eje, en X, en Y, en Z, el calor que se puede generar internamente aquí. A veces en algunos cuerpos esto parece un término donde hay una generación de calor interna, por ejemplo, cuando una resistencia se calienta, está generando un calor internamente, ¿cierto? Y aquí hay una componente de variación temporal de la energía interna del elemento. Esto se está calentando, está cambiando la temperatura en el tiempo y aquí hay una componente de variación de la energía interna en el tiempo, donde ρ es la densidad del material, C sub P es el calor específico y K es la constante de conducción, ¿sí? El coeficiente de conducción del material. Cuando nosotros esta K se puede asumir constante, se la puede sacar de estas derivadas ahí, entonces esa ecuación se reduce y queda un poco más compacta. Esta es la ecuación que normalmente se llama la ecuación del calor, ¿cierto? Entonces ustedes se podrán dar cuenta que esta ecuación pues no es fácil de resolver porque pues tiene unas componentes espaciales en las 3 dimensiones y además tiene una componente temporal, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues esa ecuación en el curso de transferencia de calor se resuelve para algunos casos muy sencillos. Por ejemplo, suponiendo que que puede haber algunos casos donde hay transferencia de calor en una sola dimensión, ¿cierto? Entonces, bajo esas condiciones, esto se puede simplificar un poco. Pero normalmente es una ecuación que es compleja de desarrollar, sobre todo para geometrías, pues como las que normalmente encontramos en la vida real, que son geometrías complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les muestro aquí un análisis, el análisis más sencillo que se hace para analizar el caso de conducción en estado transitorio. Se llama el método de resistencia interna despreciable, y en ese método
no se aplica esta ecuación porque se supone que la temperatura dentro del cuerpo es uniforme. O sea que en todo el cuerpo la temperatura es uniforme, ¿cierto? En ese método. O sea, estaríamos hablando de un cuerpo muy pequeño de pronto, o de unas dimensiones que no sean muy grandes, y que tenga una buena capacidad de transmitir calor. Entonces, de esa forma, uno podría suponer, bajo este análisis simplificado, que la temperatura dentro de ese cuerpo es uniforme. No hay gradientes de temperatura. Entonces, por ejemplo, ese cuerpo tiene en el instante inicial una temperatura inicial y se sumerge en un líquido. Entonces, bajo este análisis simplificado, pues lo que uno va a suponer es que la energía, el cambio de energía que está sufriendo ese cuerpo, va a ser igual a la energía que se transfiere por convección en ese fluido. Esa es la idea, ¿no?, de este análisis simplificado. El cambio de energía interna dentro del cuerpo es igual al Q de convección. Entonces, cuando eso se hace así, se plantea esta ecuación de balance de energía, pues aparece aquí la transferencia de calor por convección, que ya sabemos cómo se la calcula, debe ser igual al cambio de energía interna dentro del material. Pues aquí aparece la densidad, el volumen y el calor específico de esa pieza. Y pues cuando se resuelve bueno, entonces nos preguntamos cómo resolver esta ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, aquí se hace un pequeño truco. Se define una variable θ, que es igual a la temperatura del cuerpo menos la temperatura del fluido. Se hace ese cambio de variable, entonces esa ecuación diferencial que les mostré inicialmente se transforma en esta. Esta es una ecuación relativamente fácil de desarrollar, pues se baja el θ acá y esto se lo puede asumir constante, sale de la integral y esto se convierte en estas dos integrales. Ustedes saben que está la integral del logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí sale un logaritmo, acá queda el tiempo, después esto lo pasamos al otro lado y si queremos despejar estas variables, pues podemos aplicar la exponencial. Entonces aquí se transforma esto, aquí sale una exponencial y nos quedaría transformada esta ecuación de esta forma, ¿cierto? Entonces si miramos, por ejemplo, la solución de esa ecuación, lo que estamos mirando aquí es que la diferencia inicial que había entre el cuerpo y el fluido va decayendo, ¿no? O sea que en un tiempo muy grande va a tender la temperatura del cuerpo a ser la misma que la temperatura del fluido. Por eso aquí aparece una función exponencial negativa para tener en cuenta pues ese fenómeno donde las dos temperaturas, esas diferencias de temperaturas se van haciendo más estrechas hasta que tienden a cero, ¿no? ¿Listo? Y aquí aparecen pues unos términos en esta ecuación que, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de la teoría de circuitos RC, aparece algo que se llama, aparece una exponencial, aparece un tiempo y aparece una constante de tiempo, ¿no? ¿Cierto? Y esa constante de tiempo, pues aquí también sería equivalente, esa constante de tiempo, a la densidad por el volumen por el calor específico sobre H por área superficial. Y eso es como si tuviera uno aquí una resistencia por una capacitancia, como en un circuito de RC. ¿Cierto? Bueno, entonces ese sería el caso más sencillo que se puede modelar. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones eso funciona? ¿Bajo qué condiciones se puede suponer este caso sencillo del método de resistencia interna despreciable? Entonces, aquí se hace un análisis, pues bueno, no les voy a comentar mucho los detalles. Se hace un análisis del balance de energía, entonces se reconoce que hay una resistencia de conducción en el cuerpo y hay una resistencia de convección en el cuerpo. Y cuando se hace esa división entre las dos, esa relación, aparece aquí un número adimensional que se llama el número de Biot. Entonces se dice que este método de resistencia interna despreciable que les acabé de describir
muy brevemente, es válido siempre y cuando el número de Biot sea menor que 0.1. Es decir, es válido siempre y cuando la resistencia de conducción sea, digamos, relativamente más menor que la resistencia de convección. ¿Sí? Cuando hay suficiente tiempo para que se pueda asumir que la temperatura dentro del cuerpo es constante, entonces, bajo esas condiciones es válido ese análisis, ¿cierto? Bueno, y si esto no se cumple, entonces, ¿qué pasa? Pues obligatoriamente hay que utilizar otro método y más que todo que entonces tenemos que pensar en resolver esta ecuación diferencial. Como eso no es tan fácil, como les decía, pues solo está resuelta para unos casos específicos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obligatoriamente tenemos que recurrir a un método numérico. Y en ese caso, el método numérico, el método de los elementos finitos, pues es bastante útil, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo podemos configurar un análisis térmico de estado transitorio en ANSYS, ¿no? Entonces, abran ANSYS, por favor, y vamos a mirar aquí que aparece, por ejemplo, el que usábamos la clase pasada era State Thermal, ¿cierto? Pero ahora vamos a usar el que dice Transient Thermal, o sea, análisis térmico de estado transitorio. ¿Listo? Bueno, antes de proseguir, voy a entrar aquí, a donde se modifican los materiales, para responder un poco lo que nos preguntaba el compañero Iván. Entonces, miren que aquí aparecen, pues, para este material diferentes propiedades, ¿no? Pero nos interesa, por ejemplo, las propiedades que son, por ejemplo, en un análisis de estado estacionario, como el que hicimos la clase pasada, que era importante del material, conocer la conductividad térmica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, miremos aquí, por ejemplo, térmico. Entonces, era importante tener este valor de conductividad térmica, ¿cierto? Bueno, en este caso, ya para un análisis de estado estacionario, pues ya no solo es importante la conductividad térmica. Ustedes se dieron cuenta de las ecuaciones que les mostré, que ahí aparecía, por ejemplo, el calor específico, aparecía la densidad del material, ¿cierto? Aparecía, ¿qué otra cosa? La conductividad. ¿Listo? Entonces, en un análisis de transferencia de calor con estado transitorio, pues es necesario aportar también esas propiedades. Calor específico, densidad del material y conductividad térmica, ¿no? Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, otra cosa que les iba a decir es que aquí, por ejemplo, a veces, pues bueno, nosotros hasta ahorita hemos trabajado con un acero estructural. Yo tenía un problema con los materiales, pero ya lo solucioné, entonces pues ya puedo utilizar aquí, por ejemplo, una librería de materiales. Entonces ya podría, pues aquí ANSYS tiene disponibles algunos materiales comunes en ingeniería, entonces pues ya los pueden usar ustedes también, ¿no? Los puede usar, por ejemplo, aluminio. Aquí le damos más, entonces lo vamos a usar en nuestro análisis. Bueno, y otro, ¿cierto? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí ya voy a trabajar yo con el aluminio en este análisis. Tengo el calor específico, la densidad, ¿cierto? Y además también tengo la conductividad.
la conductividad térmica, que aquí aparece, pues, ¿no? Aparece tabulada y depende de la temperatura. ¿Listo? Que esas serían las variables de campo que vamos a usar para este análisis. Listo. Entonces, habiendo ya hablado de las propiedades del material, vamos ahora a hacer a modelar una pequeña geometría. Entonces vamos a utilizar el modelador que siempre hemos usado y vamos a modelar el siguiente problema antes de empezar. Vamos a suponer que tenemos un recipiente, ¿cierto? En ese recipiente tenemos un fluido, por ejemplo, agua, ¿cierto? Y vamos a modelar el caso de lo que se llama un temple. Bueno, este temple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumergir una pieza. Es una pieza. Ahí les contextualizo un poco. El temple normalmente es un procedimiento donde tenemos una pieza de acero caliente, una pieza que está, por ejemplo, puede estar a unos 900 grados centígrados. Y aquí tenemos un fluido que puede ser, por ejemplo, agua, salmuera, sales, por ejemplo, podría ser agua y podría estar a una temperatura de, digámoslo así, 20 grados centígrados. Entonces, lo que hacemos en el temple es esa pieza que está tan caliente, la sumergimos aquí y pues va a ocurrir un enfriamiento súbito, ¿no? Entonces vamos a simular ese procedimiento aquí en un modelo de ANSYS. Para ello, pues voy a utilizar aquí unidades milímetros. Voy a hacer un sketch. Vamos a hacer un sketch. La geometría de la pieza puede ser cualquiera, ¿cierto? Para efectos de nuestro análisis, pues yo voy a suponer que es una pieza circular, ¿cierto? Voy a suponer para este ejemplo que es una pieza circular. Voy a ponerle unas dimensiones. Digamos que es un disco de 100 milímetros. ¿Listo? Vamos a hacer una extrusión de ese disco y vamos a suponer que el espesor de ese disco es de 10 milímetros. Listo, ahí lo tengo. Ahí lo tenemos. No se olviden de guardar. Entonces, en este caso le voy a poner análisis transitorio de un disco. Vamos a iniciar el modelador. Listo, ahí tenemos este modelador. Por defecto aquí aparece como acero estructural, pero nosotros pues esta vez vamos a suponer que es un disco de aluminio, ¿no? Vamos a generar la malla. Listo. Creo que esa malla es satisfactoria. Si no les gusta, pues podrían mejorar un poco esa malla. Yo no la voy a mejorar para que el análisis no se me demore tanto.
¿cierto? Y bueno, aquí tenemos ya cómo se configura un análisis transitorio. Entonces, en primer lugar, pues lo que nos dice el programa es cuál es la temperatura inicial de este cuerpo. Entonces, dijimos que esta pieza estaba a 900 grados, ¿no? O sea que la pieza estaría a 900 grados centígrados. Y aquí en Analysis Settings aparece el número de pasos. O sea, en este caso, a diferencia de los análisis estructurales o del análisis de estado estable, pues en ese caso el número de step o el step, número de step, no hacía referencia a un tiempo específico, sino que más bien ese número de step era como un control que nos permitía como aplicar diferentes condiciones en, digamos, en una secuencia diferente. En este caso, los números de step que aparecen aquí sí hacen referencia a tiempo. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner para este primer ejemplo 10 steps, que significaría que él va a modelar ese problema en 10 segundos, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí aparece. En 10 segundos va a hacer ese modelo. Bueno, tenemos la temperatura inicial de ese cuerpo. Vamos a incluirle una condición de convección. Entonces, como esto se va a sumergir en un fluido, ese fluido, esa condición pues es una condición de convección. Aquí en el coeficiente de convección, pues vamos a utilizar un valor constante, también podría ser variable, ese coeficiente de convección, podría cambiar a medida que cambia la temperatura, que normalmente es lo que ocurre, ¿no? Pero para este primer acercamiento vamos a suponer que es constante, y voy a suponer que es un valor de 50 vatios. En la clase pasada yo les di algunos valores como de referencia. Para este caso yo voy a suponer que es de 50, ¿no? Y la temperatura ambiente, en este caso, o la temperatura del fluido, es de 20 grados. 20 grados. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya tenemos los datos configurados para este primer análisis. Vamos aquí a insertar una condición de temperatura. Queremos que nos muestre la temperatura en el tiempo, ¿no? Y ya podemos resolverlo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, voy a subirle aquí esto. Aquí tenemos pues como una curva de temperatura versus tiempo. Miren que la temperatura dentro del cuerpo va cayendo, pero a los 10 segundos ha caído hasta 857 grados centígrados, más o menos, en promedio, ¿no? En promedio, porque pues realmente aquí hay unos gradientes de temperatura dentro del disco, entonces la parte de acá afuera está más fría que esta parte aquí interna, ¿no? Bueno, sin embargo, pues todavía, por ejemplo, aquí no podríamos vislumbrar cuánto tiempo se tarda en enfriar, ¿no? Porque aquí a los 10 segundos todavía no está en 857, o sea que la pieza no se ha enfriado totalmente. Entonces, algo que podemos hacer es que devolvernos aquí a Analysis Settings, simplemente ponerle números de steps 1, ¿cierto? Y vamos a ponerle unos tiempos pues más acordes, digamos, a nuestra experiencia. Vamos a ponerle, por ejemplo, un tiempo a los 10 segundos, a los 100 segundos y a los 1000 segundos. Y vamos a repetir el análisis.
Miren aquí la curvita, ya se la puede ver un poco más chévere. Entonces, miren, empezó en 900, se está enfriando, y aquí ya llegó a 29.797, es decir que casi que ya alcanzó el estado, llegó a 35, 32, 29. ¿Cuál era la temperatura del fluido? Eran 20, todavía no alcanza, o sea que a los 1000 segundos de tiempo todavía no alcanza la temperatura del fluido, ¿no? Bueno, entonces vamos a ponerle un poquito más de tiempo. Voy a ponerle 1500. Vamos a resolverlo. Bueno, entonces vamos a mirar aquí la curva como nos dio. Bueno, entonces más o menos a los 1500 ya entramos. Miren que aquí, por ejemplo, ya 1370 segundos, está a 21.8, 1420, 21.5, o sea que más o menos aquí ya casi que en este tiempo estamos ya entrando a lo que se llama, a lo que sería el estado estacionario, ¿no? Todo esto sería estado transitorio y aquí ya se empieza a balancear, ya la temperatura se empieza a mantener constante y estaríamos en un estado estacionario. Más o menos tarda como 1500 segundos aproximadamente en alcanzar ese estado estacionario, ¿no? No lo vamos a poder mirar el video un poco más. Va cambiando. Bueno, no se mira muy bien ese video. Y al final, esa sería, digamos, miren que pues aquí lo muestra el programa un poco exagerado, ¿no? Exagerado, o sea, una escala de colores exagerada, pero realmente aquí hay 21 grados y aquí afuera hay 21.05, o sea que la diferencia es realmente marginal. Sin embargo, el programa pues muestra ese gradiente de temperatura. ¿Listo? Entonces, así es como se haría un, un modelo con estado transitorio, de estado transitorio, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nosotros supusimos que el coeficiente de convección era constante. Sin embargo, pues ese coeficiente de convección normalmente va cambiando con el tiempo, entonces aquí podríamos nosotros, por ejemplo, cambiarlo, ¿no? A medida que la temperatura va cambiando, la temperatura del cuerpo va cambiando, podríamos cambiar ese coeficiente de convección aquí, ¿no? En este caso creo que está constante, por eso creo que no me permite. Así está constante, ¿no? Aquí le podría poner una forma tabular, por ejemplo. Entonces aquí podría poner, por ejemplo, vale 50 a una temperatura de 900 grados. Bueno, y así podría ir cambiando. 55, una temperatura de... Bueno, así podría irlo cambiando, ¿sí? Y de ahí para allá, pues, por ejemplo, podría ser constante, bueno, etc. Eso se podría cambiar también. Y pues podríamos refinar la malla, cambiar el tiempo. Y a eso depende de lo que queramos hacer, ¿no? Además también podríamos mirar, por ejemplo, el flujo de calor, ¿sí?
Bueno, entonces el flujo de calor sí va cambiando, ¿no? Mírenlo. Acá, cuando ya llega a este punto, casi que el flujo de calor es mínimo, pero acá, cuando el gradiente era grande, el flujo de calor es bastante grande, ¿no? Entonces aquí podemos mirar, por ejemplo, el flujo de calor promedio a lo largo de toda la pieza y a lo largo del tiempo. Entonces, inicialmente ahí se da un flujo de calor bastante alto y finalmente el flujo de calor es muy pequeño debido a que eh, la pieza y el fluido casi tienen la misma temperatura, entonces ya no hay un flujo de calor importante, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Techos? ¿No hay preguntas? Profe, Ajá. profesora que puede repetir así los pasos rapiditos que yo hice, pero a mí la temperatura me dio entre 27.5 y 27.7. Y no sé, ¿Cuáles pasos? Silva, ¿cómo dice? ¿cuáles pasos? ¿Todos? O sea, a ver, desde que puso la convección. A ver, ahí es que creo que no sé si me haya faltado algo ahí en los datos de convección. Bueno, en la primera corrida lo que hicimos aquí fue utilizar un valor de coeficiente de convección constante, ¿no? Y si no estoy mal era 50. Ah, eso es que no le Ah, o sea, y es que yo todavía tengo 50. Ahí que toca ponerle. 50, sí, 50. Y la temperatura ambiente, Yo ahí en geometría, yo no tengo tres caras, sino que tengo un cuerpo completo. No en importa. temperatura, nosotros le pusimos la temperatura ambiente 20 grados, ¿cierto? Y pues el coeficiente de convección es, es algo, la convección es algo que se da superficialmente, ¿no? Por eso es que uno tiene que tomar ahí superficies, no puede uno tomar cuerpos, sino superficies, Ay, ¿cierto? Y entonces ahí seleccionas las tres caras que tendría esta geometría en particular, ¿no? Y entonces ya podríamos resolver. es raro, ¿no? Sigue dando igual. mm, bueno, eh, ¿también lo hiciste con este tiempo al final? 1500. 1500, sí, le puse 1, 10, 100, 1000 y 1500. Y te da cuánto la temperatura al final. Me da 27.7 y 27.6. Yo creo que te faltó es cambiarle aquí el material, ¿no? Porque Ah, este es un disco de aluminio. Si yo lo pongo con acero, hagámoslo con acero, por ejemplo, creo que me va a dar eso, porque el acero es menos conductor que el aluminio, ¿no? no, sí, sí, ya sí, cierto. Bueno, aquí no lo corrió porque creo que cuando modifiqué el acero, creo que le cambié una propiedad, no me la permitió. No, ya. Pero Entonces sí debe estar bien. sí, si lo hacemos con acero, bueno, en este caso no me funciona a mí, creo que le quité una propiedad a ese acero. Eh, si lo hacemos con acero, debería dar un poco menos, una temperatura mayor, porque el acero es menos conductor, entonces se va a tardar más en enfriarse, ¿no?, que el aluminio. ¿Listo? Ya eso, profe. Gracias. Bueno.